Listo. Ahí está. Bueno. Cierto. Bueno, el tema es que hoy tocaba, era el tema de contar todo lo que era el funcionamiento del radiómetro, de la parte de detección, pero estuve acomodando unas cositas y esto es en látex, del overleaf, y me empezó a dar error la compilación y bueno, no estoy metiendo la pata por ahí, no me di cuenta, así que llegó la hora, así que voy a saltear una clase. Le queda pendiente entonces todo el tema del radiómetro y vamos a empezar entonces con lo que es interferometría. ¿Está? Hoy, mañana, capaz que va, sí, para cerrar de una sola vez la interferometría, entonces toda la parte de interferometría, que para mí es la parte más interesante, eh, lo que vamos a terminar con lo que es la formación de imágenes, la obtención de una imagen completa a través de información en radio, la obtención de una observación en radio. Porque hasta ahora, más allá que todavía no vimos cómo funciona un radiómetro y cómo obtiene la información, y ya con lo que hemos visto, lo que nos dio, lo que me mostró Manuel recién, es que con una sola antena, solamente, en principio, para lo que no importa por ahora, vamos a obtener lo que es la potencia recibida por una antena. ¿Está? Y esa potencia es la que colecta la potencia que se colecta dentro del haz primario, del haz principal, el lóbulo principal de una antena. Está toda la potencia que entra, toda la energía que entra por ahí, da como resultado un valor de lo que, por ejemplo, nos mostraba Manuel recién, de un voltaje a la salida. Entonces esa es la información que tenemos nosotros. Y una forma de obtener información de esa manera es justamente lo que me sirve un montón para graficarlo, lo que nos mostraba Manuel recién, que era cómo era la variación temporal de esa detección. Está el objeto, esto va atravesando el lóbulo principal. Empieza con una detección baja, aumenta la detección y disminuye cuando hizo el tránsito en este caso, por el haz. Y así como vimos anteriormente, todo va a estar vinculado con lo que la formulita esa que aparece ahí, el lambda sobre D, el lambda, la longitud de onda en la cual está trabajando, y D es el diámetro de nuestro telescopio. Como hicimos las cuentitas ayer, nos da una idea entonces del tamaño este, que vamos a obtener de angular en donde se va a producir la detección. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una imagen, ¿está? Una imagen así como entendemos la parte óptica, la imagen de un objeto astronómico, tendríamos que ir haciendo distintos pointing, o, o sea, hay distintas maneras de formar una imagen, ¿no? O voy moviendo como para ir haciendo un mosaico, o como nos mostró la curva que hizo Manuel recién, que por tránsito, entonces va variando, barriendo la imagen del objeto que estoy observando, voy moviendo después el telescopio en la otra dirección transversal a este movimiento y de manera tal que puedo armar una imagen. ¿Está? Pero es todo dependiente de ese lambda sobre D que aparece ahí. Y bueno, hay algunos ejemplitos de qué tipo de cosas uno puede hacer con una sola antena. Este, Acá tenemos ejemplos de púlsares, que son precisamente que varían en el tiempo, entonces con una antena puedo hacer esa investigación, observación espectroscópica, no solamente tener una observación en potencia, sino que también
puedo hacer que mi instrumento observe en un ancho de banda muy pequeñito, entonces voy barriendo en frecuencias, no es que uno lo hace secuencialmente, sino que al mismo tiempo va sintonizando distintas frecuencias, de manera tal de tener un espectro. Y también, como veremos en su momento, va a servir de una antena que funciona sola, puede servir de complemento para hacer imágenes con otro interferómetro. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Vamos a hacer la cuestión básica. Primero les voy a contar en la parte práctica de qué se trata la base de la interferometría, después vamos a formalizarlo un poquito más. Entonces, la base de un interferómetro, más allá que normalmente mostramos un montón de antenas que están funcionando simultáneamente, pero en la parte básica de lo que es un complejo de antenas, un array de antenas de cualquier tipo, la base es a partir de la interferencia producida entre dos elementos, dos antenas. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener, ahí mostramos el primer esquemita básico de lo que tenemos, son dos antenas. En principio lo vamos a considerar que estas antenas son lo más parecidas posible, no necesariamente, pero para hacer todo el análisis uno considera en principio además que van a ser idénticas. Simplemente hacemos una cuestión, este, una suposición que la respuesta de las antenas son totalmente este, iguales, de manera tal que estas dos antenas están apuntando, están en la misma dirección, detectando la información proveniente de la misma dirección en el cielo. Está esa dirección en el cielo la vamos a representar por el versor S que aparece ahí. Las dos antenas tienen la misma dirección. Las antenas están separadas por una distancia b. Acá la vamos por conveniencia, después para hacer las cuentitas, las vamos a indicar como un vector b, es decir, que estamos considerando no solamente la distancia que hay entre dos antenas, sino la dirección. ¿Está? Vamos, la importancia que tenemos ahí de que de poder identificarlo como un vector. Y así como cualquier cosa que hacemos, interferencia, lo fundamental para considerar acá es la diferencia de camino óptico que hay entre la detección del tiempo de arribo que hay de la señal a una antena y a la otra. Esa diferencia de tiempo o diferencia de camino óptico, de acuerdo a las necesidades, vamos a usar una cosa u otra, y que vamos a considerar esto siempre que tenemos una fuente lejana. Es decir, en principio vamos a suponer que lo más elemental que podemos tener, que es el arribo de una onda plana, primero la radiación va a llegar a la antena de la derecha, la antena 2, y posteriormente va a llegar a la antena 1. Tal cual hemos visto que hacemos interferencia con cualquier longitud de onda. Y vamos a tener en cuenta también que existe la dirección, o sea, también que estamos indicando el versor S, y ese versor con respecto al vector B va a corresponder a un ángulo tita. ¿Está? Entonces tenemos todos los elementos ahora para hacer todo el proceso de análisis de lo que estamos haciendo. Entonces, ya describimos cuál es nuestro sistema. Ya después vamos a continuar explicando lo que viene después, pero hasta ahora solamente nos quedamos con esa. Viene una onda plana,
y el arribo a primero a una antena, después a la otra. Bueno, en general, bueno, esto lo tenía que haber dicho al principio, que si, más antes de empezar a decir que vamos a basar todo en la interferencia producida en dos elementos, que bueno, que los interferómetros tienen un montón de antenas en realidad. Cuando, ya veremos cuáles son las conveniencias de tener más o menos antenas, y que un numerito que uno siempre tiene en mente es que, bueno, si tenemos un n más grande que 2 con dos antenas mucho no podemos hacer, entonces vamos a siempre intentar buscar un n grande que, si hacemos la cuenta, un poquito de álgebra elemental, nos vamos a dar cuenta que si tenemos n antenas, la cantidad de pares que vamos a tener existente ahí es la expresión esa que tenemos ahí, n por n-1/2. Entonces, si tengo n antenas, vamos a tener n por n-1/2 pares de antenas, o sea, interferómetros. Este efecto de pares se me va a reproducir en esta cantidad. Si tenemos dos antenas, voy a tener un solo par. Si tenemos dos antenas, vamos a tener dos pares. Este, a ver, con tres antenas vamos a tener tres pares. Y así sucesivamente. Cuanto la tenga más antenas, mejor, porque esto va como n cuadrado. Entonces, este proceso se me va a repetir. Este, vamos a ver la conveniencia que tenga un montón de pares que hacen la interferometría. Bueno, entonces ahí tenemos la expresión, ya tenemos definido la geometría que define un interferómetro, y vamos a tener en cuenta entonces que ahí tengo indicado cuál sería el retraso geométrico temporal que se produce y la diferencia de camino óptico. Simplemente una cosa u otra está vinculada, es una distancia y cuánto tiempo demora la luz en recorrer esa distancia. Vamos a utilizar, depende la forma en que estemos analizando, vamos a usar una u otra que es exactamente lo mismo. Pasamos a la siguiente. Entonces, una aproximación que vamos a utilizar para hacer todo el análisis, que también vamos a estar considerando que estoy usando un ancho de banda muy pequeño de manera tal que lo podemos considerar casi monocromático. En particular, vamos a considerarlo monocromático. Debemos recordar que esto en la práctica no se produce, ¿no? Es una cuestión bastante lógica. Primero vamos este, a ver qué pasa con una sola longitud de onda para hacerlo fácil, y después veremos cuál es las consecuencias por tener un ancho de banda. Esta consideramos una frecuencia central, que es la que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis, y lo que vamos a tener entonces, así en su forma más simple, es que cada antenita recibe esta información, una retrasada con respecto a la otra, que en la antena 1 vamos a tener a la salida un voltaje correspondiente a la variación. Supongamos que transformamos esa onda que viene, esta, esa onda que viene monocromática, que tiene una variación de campo eléctrico, lo podemos hacer que se transforme en una variación, la respuesta de la antena es una variación en voltaje. Fíjense que acá no estamos hablando de potencia de salida, sino simplemente estamos hablando este, pongo un voltímetro a la salida de la antena, en su forma más elemental, ¿no? No pasa exactamente así, pero vamos a pensarlo así. Este, Estoy transformando entonces la onda electromagnética que viene con su campo eléctrico variante. Eso se traduce en una variación de voltaje a la salida de la antena.
se va a producir de una forma en la antena uno, se va a producir de otra manera en la antena 2. Pasamos a la siguiente, de manera tal que la respuesta de cada una de las antenas en voltaje es aquí a donde aparece ese retraso temporal, el tau sub g. ¿Está? Que lo calculamos anteriormente. Fíjense que cómo se produce la diferencia de lo que detecta la antena uno, lo que detecta la antena 2 simplemente por una diferencia de un retardo que existe entre las dos antenas. Em, si multiplicamos las dos antenas, o sea, la salida de las dos antenas, esto lo hacemos la práctica con lo que se llama un correlador. Es uno de los elementos más importantes de un interferómetro, que lo que hace en su forma más elemental es multiplicar las dos señales. ¿Está? En principio se trata de una correlación, por eso en realidad no sé si existe la palabra correlador, pero se entiende es el elemento que hace la correlación entre los dos, las dos señales. Y bueno, y ahí hacemos la cuentita de cómo quedaría, cómo sería la respuesta de ese correlador. Está, multiplicamos las dos señales y la única diferencia que existe entre las dos señales es el retardo tau sub g. El paso siguiente, o sea, simplemente vamos a tener esa expresión que tenemos ahí, pero lo que vamos a hacer, fíjense que al hacer una multiplicación de estos voltajes, lo que tenemos como respuesta va a ser algo que podemos identificar como una potencia. ¿Está? Así como antes teníamos iba a decir una cosa del radiómetro, bueno, pero bueno, nosotros lo que estamos detectando en un radiómetro en general es una potencia. Acá la salida del correlador va a ser lo que se identifica con una potencia. Ahí tenemos un B cuadrado. Recuerden que estamos suponiendo que la respuesta de las antenas es exactamente la misma. Entonces me queda que ese B cuadrado lo podemos identificar como una potencia. Entonces, si ese producto lo integramos en un tiempo lo suficientemente grande, hacemos un promedio, que sea más grande como siempre hacemos los promedios, ¿no? Que sea siempre más grande que la frecuencia, que los periodos característicos de la frecuencia que estoy observando. Pasamos a la siguiente. Entonces, encontramos que como resultado tenemos esta expresión que aparece ahí, LR. Es el resultado de la correlación promediada. Este es uno de los elementos básicos de lo que es la interferencia, la correlación existente entre las dos salidas. Entonces vamos a ver que como hago ese promedio en un tiempo lo suficientemente largo, vamos a tener que el resultado es dependiente solamente del retraso temporal que existe entre las dos señales. ¿Está? Entonces, pongamos una llamada de atención acá. Este R es el resultado de la correlación entre dos antenas. ¿Está? Entonces, lo importante para nosotros hasta ahora es que fíjense que esto es dependiente de B cuadrado. B cuadrado decíamos que iba a estar vinculado con la potencia relacionada con la salida de las antenas, y si esto tiene una cuestión de potencia, más allá de las ganancias y de todo lo que implica los receptores, esto va a estar vinculado por lo que es la densidad de flujo. Nosotros estábamos recibiendo una determinada potencia, pensemos un poquito en la fuente, lo que vimos de densidad de flujo. Esa densidad de flujo era
la onda electromagnética, el campo eléctrico elevado al cuadrado. Bueno, acá no tenemos la salida de potencia, pero sí tenemos la variación de voltaje. Y como estamos viendo el voltaje al cuadrado, estamos vinculando entonces algo, ese voltaje a la salida, perdón, esa potencia a la salida con la potencia de entrada. La potencia de entrada es la densidad de flujo, la potencia de la salida es esta correlación. Entonces ya estoy vinculando algo que está relacionado entre sí, pero de por medio estoy agregando lo que correspondería a un retraso temporal de las respuestas de las antenas por estar ubicadas en distinta posición. Bueno, ahí aparece un comentario nada más de que la densidad de flujo va a depender de las áreas de las áreas efectivas de las antenas. En general vamos a considerar que estas áreas efectivas son iguales, entonces va a depender directamente del área efectiva de una antena, pensando que son iguales. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, esto es simplemente un comentario. Recordamos entonces que vamos a tener a este parámetro R, como fundamental para la... Carlos, perdón, una Sí, pregunta. Eh, entonces vos en sensibilidad no ganás. a ver, pues no entendí. Claro, digo, O sea, si el área, pu- o pu- sea, lo que vos detectás en última instancia está determinado por el área efectiva de cada uno de los elementos. claro, O lo que sea, pasa que... sí. No, que acá, o sea, eh, yo voy a estar sumando los distintos pares que estoy considerando. ¿Está? Ah, ok. O sea, acá tengo un solo par. Sí, hay que tener en cuenta una cosita acá, ¿no? O sea que precisamente que tiene que ver con lo que estoy mencionando acá a continuación, que al hacer la correlación, yo estoy correlacionando las señales, es decir, que la respuesta que yo voy a tener de un par va a estar vinculado directamente con el desfasaje. Al hacer la correlación, si yo estoy metiendo ruido en esto, el ruido, por definición, es aleatorio. Entonces, cuando yo hago la correlación, ese ruido se me va a ir anulando. Obviamente que va a quedar, y estoy metiendo otros ruidos además, pero en lo que es la señal, solamente me queda la correlación de lo que tiene información, es decir, el desfasaje. Acá solamente estoy vinculando dos señales que van a traer, al final van a traer su ruido propio, está como uno es esperable de la detección de todas las temperaturas que ya empezamos a hablar, que esas temperaturas de ruido que tenemos dando vuelta por ahí, pero al hacer ruido, eso teóricamente se me tiene que ir anulando. Entonces, en lo que respecta a la sensibilidad, yo voy a estar sumando cada vez más información y lo estoy agrupando en los distintos pares. De manera que tal que si yo cuanto más pares tenga, voy a ir sumando esa área efectiva de cada uno de los pares que estoy considerando. ¿Está? Es decir, que al final yo voy a poder considerar como que el área total de mi interferómetro va a estar relacionado con la suma de las áreas individuales de cada elemento. Bien, más o menos, o sea, la sensibilidad no va a estar dada por una antena, sino por la suma de cada par, cada, cada par de interferómetro. Ok. En principio, más allá de eso, en principio vamos a ver por ahora la cuestión
de lo que pasa de la señal detectada, no nos vamos a referir tanto, fíjense que hasta ahora no mencioné para nada, si bien está vinculado con la potencia, no mencioné para nada qué característica tiene cada antena. Está ahí el dibujito, está puesto como a una antena parabólica, pero en principio, para entender cómo funciona esto, primero vamos a ver simplemente a la antena como un colector de una señal que varía en el tiempo en forma sinusoidal y que la correlaciona con otra antena igual. En principio no voy a tener en cuenta cuál es la respuesta global de la antena, simplemente ese voltaje que me da la salida. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces tenemos esta salida. Fíjense, entonces analizar un poquito más lo que es el R. El R es una función, un coseno, va a tener una amplitud, pero lo que más me importa a mí por ahora va a ser ese coseno. Fíjense que el argumento de ese coseno es la frecuencia angular de la onda por el retraso. Entonces hay que ver qué pasa con ese retraso. Fíjense que no tiene que ver está metida la frecuencia, pero la dependencia temporal no es directa acá, sino que es a través, es decir, lo que quiero decir, que si está todo quieto, si yo tengo las antenas quietas y estoy mirando al mismo objeto en la misma dirección y dejo pasar el tiempo, no pasa nada. Esa expresión de R no cambia, pero esto no sucede. Lo que vemos es que nosotros estamos apuntando un objeto y obviamente por la rotación de la Tierra, el objeto ese se va moviendo en el cielo. El objeto ese se mueve y ¿qué pasa cuando se mueve? El retraso tau sub g va a ir cambiando, ¿eh? Por ejemplo, cuando tenemos el grafiquito ese que vemos ahí, vamos a ver que la dirección en el cielo, el vector S, se va modificando. Si la dirección en el cielo se va modificando, el tau sub g cambia. Entonces el valor de R se va modificando y se va modificando como un coseno. Es decir, que nosotros podríamos identificar al R que aparece ahí con una variación temporal, no directa, sino a través del tau sub g, una variación de acuerdo al lugar donde estoy apuntando en el cielo. Fíjense que esa variación como un coseno, entonces se forma lo que se denomina un patrón de franjas. Más o menos podríamos relacionarlo en el dibujito que tenemos ahí, en el gráfico, a lo que tenemos ahí a la salida. Fíjense esa variación como un coseno que tenemos ahí, precisamente esas son a las franjas a las cuales me estoy refiriendo. Entonces, el R que aparece ahí es el resultado de la interferencia y que va a ir variando con el tiempo de manera tal que se me forma un patrón de franjas de respuesta a medida que el tau sub g se va modificando. Acá tenemos una cuentita de cómo resulta esa variación. Ahí el phi ese lo identifico al phi igual a tau sub g, o sea, el argumento del coseno, lo escribo en términos de reemplazo ahí el tau sub g por lo que corresponde en términos de b, o sea, si no lo dije, el b es la línea de base. Entonces, ¿cómo se modifica el argumento con respecto a la dirección tita en el cielo? Y voy a ver que, este, bueno, después de todas esas cuentitas que aparecen ahí, que si hago aproximadamente, ¿no? Si yo tengo una variación en el cielo
del argumento en 2π. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno de omega tau sub g realiza un periodo, está, el tau sub g es tal, se modifica de manera tal que hago una ondita en el cielo, una franja, lo que denominamos de ese patrón de franja. Cuando describe una franja, el, el delta tita correspondiente es igual a lo que tengo ahí, el lambda sobre b seno de tita. Es decir, que en el cielo, el ángulo que, en el cual se me produce una franja, el incremento angular de una posición hasta otra, en el cual en el cielo queda descrito una franja, está porque yo estoy apuntando en distintas direcciones del cielo, es tal que una franja está caracterizada por la longitud de onda, estoy viendo la ecuacioncita que aparece al final, y la línea de base y en qué dirección estoy en el cielo. Entonces fíjense que acá aparece nuevamente el lambda sobre b, o sea, lambda sobre una longitud física característica de mi instrumento, que es el b, la línea de base. Entonces ya estamos introduciendo que estoy describiendo algo, una correlación, producto de la interferencia, tal que me está donde ese resultado está caracterizado por lambda sobre b, lambda sobre una distancia física. ¿Por qué resalto esto? Porque para que después los vinculemos con el lambda, cuando vimos una sola antena, algo que lo caracterizaba la antena era una sola antena, era el lambda sobre d, donde d es el diámetro. Acá tenemos lambda sobre b, donde b es la distancia entre antenas. Eh, lo re- Perdón que sea medio insistente, pero es lo fundamental que tenemos para después obtener el resultado. Bien, con esto en mente, pasamos a la siguiente. Y acá es donde entramos de vuelta. ¿Se acuerdan que yo en una clase pasada le dije, recuerden que vamos a utilizar la definición de una nueva unidad porque nos va a permitir entablar una forma más práctica de analizar la geometría de nuestro instrumento? Bueno, acá aparece. Vamos a entonces, ya que ese lambda sobre b es algo característico de, de nuestro instrumento, de todo lo que estamos haciendo en la parte de interferencia, entonces vamos a definir el parámetro U. Ese parámetro U, fíjense, lo repetimos para fijarlo nuevamente, es la separación entre las antenas en unidades de la longitud de onda. ¿Está? Como es algo que siempre va a aparecer, el B sobre lambda o lambda sobre D, es lo mismo. Hacemos esta nueva definición de una nueva unidad de medida que es U. Entonces independizamos, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a independizar tanto de la línea de base como de la longitud de onda. Entonces podemos hacer nuestros análisis teniendo en cuenta esta nueva unidad de medida. Bueno, acá como para meter un poquito más de realismo, acá es donde podemos decir, simplemente por completitud, no porque lo vayamos a usar particularmente, pero recordar un poquito cuando definíamos una antena, de lo que teníamos ese lóbulo principal, estaba donde estaba concentrado la mayor cantidad de potencia recibida, o sea que toda la información va a estar dentro de ese lóbulo principal, que lo llamamos el haz primario del interferómetro, el primary beam, que está referido al haz de cada antena, dado que eh, nosotros estamos recibiendo toda la información de nuestro objeto dentro de ese haz primario. Ese haz primario va a ser el equivalente al campo de visión de lo que tenemos en un telescopio óptico. ¿Está?
Imagínense, nosotros tenemos un telescopio óptico, bueno, todo la información que llega va a estar dentro de un determinado tamaño angular. Bueno, acá pasa lo mismo. Cada antena va a tener su haz primario y nuestro nuestra imagen final, nuestro objetivo final de todo esto es obtener una imagen. Y esa imagen va a tener un tamaño que va a estar relacionado con ese haz primario. Es decir, que si nosotros tenemos la, por ejemplo, la antena de manga que teníamos estos datos obtenidos, que teníamos un haz primario de qué tamaño era, de cuántos minutos, 13 15 minutos, no me acuerdo, Sí, por ahí, por 18. ahí. Ujú. Entonces, si nosotros hiciéramos podríamos tener un array de todas antenas similares a esta antena, entonces podríamos formar una imagen dentro de esos 15 minutos más o menos. Nuestra imagen, la formación de los puntos correspondiente a cada detalle de la imagen, va a estar dentro de un campo de visión de los 15 minutos, por ejemplo. Bueno. Esto es simplemente como para vincularlo a la antena que estamos considerando. Eh, bueno, uno al final termina haciendo una aproximación de que seas primario, puede ser hicimos una, una cuentita cuando mostramos cómo es la respuesta de una antena parabólica circular, que podemos asemejarlo dentro de ciertas aproximaciones a una gaussiana. Entonces, bueno, vamos a formar la imagen dentro de esa gaussiana. Bien, cambiamos de hojita. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya tenemos qué es lo que resulta de la interferencia entre dos antenas. Acá como para entrar en, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con una imagen? Bueno, por ejemplo, en este esquemita que tenemos acá muy elemental, acá tenemos, por ejemplo, en la parte superior, tenemos ese patrón de franjas producido por dos antenas. Acá las dos antenas están representadas por esos dos circulitos que están sombreados. Está entonces, en este caso, en el gráfico de más arriba, tenemos que ¿cuál sería la respuesta de dos antenas que están separadas esa distancia? Estamos observando un objeto, este objeto se mueve en el cielo. Entonces la respuesta que vamos a tener del correlador, es ese patrón de franja que tenemos ahí. Pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Más abajo tenemos, en lugar de tener dos antenas, en lugar de tener dos circulitos, tenemos tres antenas, o sea, tres circulitos. Agregamos una antena que ahí está representada por un otro circulito más, ubicado entre los otros dos. Entonces ya tenemos tres antenas ahí. Eh, Esas tres antenas, cada par va a producir un patrón de franjas diferente. Las tres antenas están observando exactamente lo mismo. Agarro, tomo cada par individualmente y calculo el patrón de franjas. Fíjense que ahí tengo tres antenas. Tengo tres pares de antenas entonces. Y cada par de antenas tiene una distancia B diferente. ¿Está? Fíjense que entre la primera y la segunda antena tengo una determinada distancia. Después, entre la segunda y la tercera antena tengo una distancia más grande. Y entre la primera y la tercera tengo una distancia más grande. Es decir, que el patrón de franja producido por cada par va a ser diferente.
Bueno, no sé si escuchan, espero que no haga mucho ruido porque justo se pusieron a limpiar con una aspiradora acá afuera del departamento, no sé si está metido mucho ruido. Entonces, fíjense que yo tengo tres pares de antenas, tengo pares de interferencia, tengo tres patrones de interferencia distintos, y si lo sumo me da la respuesta sumada de todo esto, es acá donde estoy sumando la colaboración de cada par. Yo ahí en el grafiquito del medio tengo la respuesta de esa suma. Fíjese que paso de un patrón de franjas que oscila como un coseno y acá ya cambio un poquito, donde tengo un piquito principal al medio y ya tengo unos piquitos secundarios a los costados. Ya se me modifica un poco. Y si agrego otra antena más, que es el último grafiquito, donde tengo cuatro antenas, agrego cuatro antenas, ya tengo 4 por 3 dividido 2 son 6 pares de antenas. Entonces sumo, tengo 6 patrones de franjas, sumo los patrones de franjas y ya el resultado ya se me modifica un poquito. Ya no tengo tantos picos principales y tengo un pico en el medio principal, donde el ancho de ese pico es precisamente lambda sobre b. Está vinculado a lambda sobre b. O sea, donde b es la distancia, fíjense que estoy reproduciendo ahí el pico principal que es exactamente el mismo tamaño del pico central que tengo en la primera imagen, en la imagen de arriba cuando tenía solamente dos antenas. ¿Está? Fíjense que tienen el mismo ancho. Entonces, ese lambda sobre b es el lambda de la longitud de onda que estoy observando, donde B es la distancia que hay entre las dos antenas más separadas. Es decir, que he podido relacionar un pico con la distancia entre, entre las dos antenas más separadas. Ya me está dando una señal de cómo puedo vincular lo que estoy detectando con la respuesta de mi interferón. Bueno, pasamos a la siguiente, ahora sí. Interrumpan cualquier cosita, capaz que por ahí puedo ser medio reiterativo, pero bueno, Ah, no encontraba la forma de, de desmutearme. Entonces, una pregunta. Vos podés tener un array tipo ALMA, todas juntitas, y después agregarle una a 1000 kilómetros, y la línea base que vos vas a tener, entonces va a estar dada por esos 1000 kilómetros. O sea, exactamente, ahí está. sí. O sea, obviamente que, fíjate que acá estoy sumando cosas, ¿no? Si tengo antenas juntitas como ALMA, como vos decís, y una antena lejos, está bien. El lambda sobre B, el B va a ser el más grande. Pero como que va a haber mucha diferencia de la interferencia entre todas las antenitas juntas y la interferencia con respecto a esa que está lejos. ¿Está? En Ujú, principio, todo está definido por esa B más grande. Ahora, la formita que me queda es- no va a depender de la suma de todas las contribuciones, ¿no? ¿Está? ujú, Pero la idea es que es bueno tener antena separada. Fíjate, si yo pusiera en este gráfico que estamos viendo ahora, pusiera una antena que está más alejada todavía, el pico ese del medio va a ser más finito. ujú, ¿Está? Es decir, que yo de la señal que estoy recibiendo, estoy pudiendo identificar algo muy bien, muy bien localizado, digamos. Ahí vamos, o sea, la idea apunta a eso, ¿no? ujú. Apunta a ver cuál es la respuesta de todo esto. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá un poquito.
yo un poquito exagerado nomás para ver qué es lo que pasa a medida que voy, a la medida que voy agregando, o sea, qué pasa con la correlación nada más. Eh, Esto puede ser bastante elemental lo que estoy mostrando, pero bueno, acá simplemente un ejemplo de qué es lo que pasa cuando yo tengo dos antenas, eh, que están, cada una de las antenas está representada por el voltaje a la salida. Acá tengo distintos cuadritos donde tengo en el eje horizontal el tiempo. Entonces tengo la antena uno, la antena 2, cada uno va respondiendo a la salida de la antena con un voltaje que varía sinusoidalmente. Y en este caso tengo dos antenas, o sea, los dos voltajes que están en fase. Viene exactamente en fase. Hago el producto de los voltajes, que es el tercer gráfico. Y si hago un promedio, ¿está? Un promedio temporal, me va a aparecer una constante en el tiempo, en un intervalo muy pequeño, digamos. Lo suficientemente grande como para hacer un promedio, pero me aparece ahí un valor constante de ese promedio. Ahora, un ratito después, se me produce un desfasaje, ¿está? El objeto se movió, yo lo seguí con mis antenas, entonces la diferencia de camino óptico ya es distinta. Pasamos a la siguiente. En este caso, la diferencia de camino óptico va a ser un cuarto de longitud de onda, es lo que tengo ahí arriba puesto, el B por S es N, o sea, un número entero no importa, pero lo que importa es ese un cuarto que aparece ahí de longitud de onda. Un ratito después, entonces tengo un cuarto de diferencia de longitud de onda. Y en este caso, el desfasaje es tal que cuando yo tengo que una onda, por ejemplo, al principio, que la onda de la antena uno está en un máximo, el voltaje de la antena 2 está en cero, es decir, que cuando uno es máximo, el otro es cero y así sucesivamente. Entonces el producto es tal que, de estas dos ondas, es tal que tengo una variación sinusoidal, pero ahora centrada en cero, de manera tal que cuando yo hago la correlación, el promedio, perdón, me da cero, y así sucesivamente, ¿no? Vemos cómo se van produciendo estas diferencias. Pasamos a la siguiente. Entonces, acá queda representado ese patrón de franjas y su dependencia con el parámetro ese que habíamos definido, el parámetro U, es que era lambda sobre, no, B sobre lambda, perdón. Entonces, acá tenemos ese patrón de franja descrito en el cielo. En el eje horizontal está la posición angular en el cielo, el tita que habíamos definido anteriormente. Está ahí, tengo una variación en radianes entre -1 y 1 para hacerlo más o menos aproximado, y cómo va variando ese patrón de franjas. Acá está representado solamente el coseno en función del retraso, pero como ese retraso dependía angularmente, bueno, no se mantiene en tita, que es la dirección angular en el cielo. Ese coseno no se mantiene homogéneo siempre, sino que va a ir dependiendo del coseno de tita. Entonces vemos cómo se produce. Donde arriba tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos la longitud de onda de nuestra onda es constante. Entonces, el, este, el U, que era B sobre lambda, tenemos un determinado B, o sea, donde B es la distancia entre las antenas. Y fíjense que tengo el gráfico de arriba, determinada variación. Si aumentamos el B de manera tal que el U sea 25, es decir, que eh, pasamos de un valor de B tal que U sea 10, ponemos a un
a un valor de B más grande para que el U sea 25, entonces vamos a ver que las franjas están mucho más apretadas. Los picos son más definidos, pero además las franjas están más apretadas. Si pasamos a la siguiente, lo que vamos a agregar ahí, Ahora, Carlos, una pregunta. sí, El plano este perpendicular es perpendicular a la línea base, ¿no? sí, yo A estoy este. haciendo, estoy haciendo acá, con mis manos estoy indicando todo, pero no me ven. Este, claro, o sea, en principio es todo lindo, todo bonito, estamos todos en un mismo plano, Ujú, tenemos las dos antenas que definen la vertical, digamos, y todo se produce en el mismo plano. Y estoy viendo que estoy haciendo que las antenas vayan mirando en todo en un mismo plano, para hacerlo simple, nada más. ujú, ¿Está? O sea, imagina que tenemos dos antenas, una normal a la superficie de la Tierra, al horizonte, y que nuestro objeto se mueve idealmente por ese plano. ujú, ¿Está? Es decir, que tengo las dos antenas. En algún momento las dos antenas van a estar mirando como si fuera hacia el cenit, que vendría a ser el ángulo cero acá, en este grafiquito. Y si estoy mirando al cenit, las dos antenas apuntando para arriba, no hay ninguna diferencia de camino óptico. Es decir, que se suman las dos señales, son exactamente iguales, no hay retraso. Y cuando paso el cenit, vuelve a aparecer el retraso. Bien. Este, Lo que no entiendo es el interferómetro de dos elementos, nomás, este es simple, ¿no? Eh, totalmente simple por ahora. sí. Eh, las antenas están quietas, la fuente Bueno, pasa y genera este patrón, por ahora ¿no? no, yo dije que van siguiendo la antena. En realidad lo que se mueve es el objeto. En este caso que estoy poniendo acá, no hace falta considerar que las antenas se muevan. El hecho que a ver, explico esto y va a estar vinculado con la que viene. Ujú, Imagínate que sean antenas isotrópicas, idealmente. ¿Está? mm, Que están observando todo, o sea, reciben información de todo el cielo. mm, Entonces no hace falta que haya un apuntamiento de la antena. mm, ¿Está? No, no es necesario, porque estoy recibiendo la información de todo el cielo. Y la respuesta del interferómetro va a ser como esta. ¿Está? Porque estoy recibiendo radiación de todos lados. Entonces el objeto en su movimiento diurno se va moviendo mm, y va produciendo esta diferencia de camino óptico porque estoy apuntando en diferentes direcciones. ¿Mm? Imagínate que yo estoy parado en una fuente y miro las antenas. mm. Yo voy a ver una proyección diferente de las antenas, Sí, sí. ¿no? Si estoy muy, muy cerca del horizonte, voy a ver que las dos antenas están en la misma dirección y a medida que me voy levantando, me voy moviendo yo, voy a ver cómo se van las antenas. En proyección van a ir tomando distintas posiciones. Bueno, eso es producto del retraso que voy a ir metiendo dentro del retraso en el arribo de la señal, pero esto es independiente de la forma de la antena. Poner la siguiente ahora, que me parece que es lo que... Ah, no, todavía no. Es lo mismo que lo mismo que puse anteriormente, pero ahora en un gráfico polar. Es exactamente lo mismo, pero eh, acá está un poquito más obvio, digamos, de cómo es el movimiento del objeto en el cielo. Y está, porque lo que yo estoy haciendo ahora es como iría recibiendo la señal a medida que el tita se va moviendo. Ahora sí pone la siguiente. Y acá estaría lo que pasaría, está.
Sí, por ejemplo, ahora sí tengo una antena un poquito más real, pero la antena en esta condición las tengo quietas mirando para arriba. Ujú, ¿Está? En el caso de arriba, que dice Small Antenna, es por ejemplo, un dipolo o dos dipolos que están quietos mirando para arriba. O sea, serían dos dipolos que están acostados. ¿Está? De manera tal que los lóbulos salen, este, son perpendiculares a la superficie de la Tierra, pero están quietos. Entonces la respuesta de los dipolos va a ser constante. Ahora, si yo tengo un objeto que se mueve de manera tal que va de izquierda a derecha, moviéndose angularmente, en la dirección en la cual está el objeto, es difícil explicarlo así sin poner el dedo. La respuesta de cada antena es tal que cuando el objeto está en el horizonte, o sea, en la dirección horizontal, no tengo ninguna respuesta de la antena porque no los ve. Ahora, cuando empiezo a aumentar el tita, vamos, la detección del dipolo va a empezar a hacerse, pero va a estar sumada el retraso producido por cada una de las antenas. Entonces yo voy a tener el patrón de franjas modulado por el patrón del cada dipolo. Entonces yo lo que voy a tener acá es lo que me estaba refiriendo anteriormente con el haz principal. Yo voy a tener que la radiación proviene de todos lados, pero mi imagen, o sea, el producto de lo que yo voy a tener en la correlación, va a estar dentro de ese lóbulo principal de cada una de las antenas. O sea, voy a tener que se va formando ese patrón de franjas dibujado dentro de mi lóbulo principal. En el caso que tenga una antena más grande, habíamos visto que nuestro lóbulo principal se hace más confinado a un cierto rango de angular. ¿Está? En este caso, sí tengo las antenas quietas. En el caso de arriba, de abajo, en el grafiquito de abajo, están las dos antenas mirando para arriba y el objeto va paseando, está describiendo la forma que tiene el lóbulo principal porque va accediendo con distinta sensibilidad de la antena. Entonces, el patrón de franjas va a estar modulado por la formita que tenga el lóbulo principal. Cuanto más grande sea la antena, más chiquito va a ser angularmente, va a ser donde yo voy a tener mi patrón de franja descrito por la diferencia de camino óptico en la observación. ¿Está? ujú, Más o menos. sí. Bien. Recordábamos que todavía tenemos dos antenas nada más, ¿no? Bueno, pasamos a la otra, no me acuerdo qué era lo que... Ah, bien, como para ir terminando esta parte. Eh, bueno, esto pues capaz que complique, fue por completitivo nomás que acá lo que estoy describiendo simplemente es cómo aparecería el patrón de franjas. Acá está, el patrón de franja está descrito en colores, y las intensidades están puestas en colores, pero va a ser fundamental a la hora de cómo coloco las antenas con respecto al objeto. Si yo coloco las antenas de este a oeste, que es lo más normal que podemos encontrar,
o si pongo las antenas de norte a sur o en alguna dirección. Fíjense que de acuerdo a cómo coloco las antenas, el patrón de franjas que se me va a producir va a ir dependiendo entonces de esta posición. No solamente importa la distancia B entre las antenas, sino la orientación que yo voy a tener de una antena con respecto a la otra. Por eso, al principio yo les hablaba de un vector B, ¿ves? Porque no solamente voy a tener que tener en cuenta la distancia entre antenas, sino la dirección a la cual estoy haciendo la interferencia. Esto es importante a la hora que cuando yo tenga muchas antenas, ¿no? Y que no todas las antenas van a estar sobre una misma línea, sino que pueden estar desparramadas en cualquier dirección, como por ejemplo ALMA. Bueno, creo que esta fue la última de acá. Ponete esta es la 8 creo. Ponete Sí, la 9 y vamos a avanzar. Entonces la idea es que por ahora este, solamente tengo dos antenas y cuál es la respuesta. Ya ve que es el patrón de franjas. Ya sé qué pasa cuando tengo dos antenas. Entonces ahora vamos a hacer una descripción un poquito más amplia hasta que nos dé el tiempo, un poquito más formal también, como para ver qué hace. Entonces ahora tenemos el R, recuerden el R, que es el resultado de la correlación eh, de lo que pasa de las antenas para la medición. Ahora vamos a pensar un poquito qué es lo que pasa de la fuente hasta que llega a las antenas y después vincular las dos cosas. Entonces, a ver, acá párenme si por ahí no se entiende lo que voy explicando, porque además es medio así es medio complicado, ya que no puedo no puedo gesticular para aclarar las cosas. Bueno, lo que tenemos acá. Pensemos primero, voy a explicar primero el dibujito ese que está ahí. Lo que tenemos es dos cosas, fundamentalmente. Primero, lo que aparece como IT es lo que es mi objeto de interés. Está mi objeto de interés que está emitiendo un campo eléctrico en la posición R mayúscula, en el vector R mayúscula ese que aparece ahí. Voy a empezar a renegar cuando dice R mayúscula y R minúscula, pero no importa. Ese objeto que está emitiendo su radiación, que está en algún punto del universo, va a emitir su radiación y esa onda que se propaga hasta nosotros, donde que nosotros es lo que dice US, nosotros, que vamos a recibir ese campo eléctrico, ese mismo que fue emitido, lo estamos recibiendo. Entonces vamos a establecer que el campo eléctrico emitido va a estar en una posición R mayúscula con respecto a cualquier centro de coordenadas, no importa dónde esté ubicado ese centro de coordenadas, y nosotros vamos a estar ubicados en la posición R minúscula respecto al mismo centro sistema de referencia en realidad. Entonces vamos a tener estos dos campos y vamos a vincularlos entre sí mediante la expresión esa que tenemos ahí arriba. Acá vamos a estar indicando mayormente con negrita cuando es un vector. Entonces tenemos que el campo eléctrico en R minúscula va a ser la integral de volumen de el campo eléctrico en R.
en R mayúscula. O sea, no estoy considerando solamente una fuente puntual, sino todo lo que pueda haber en un entorno espacial en algún lugar del universo. ¿Está? O sea, lo que depende de R mayúscula es nuestro objeto, un objeto extendido y extendido en el espacio. Fíjense que este, por ahora hice que tengo una dependencia espacial nada más y con la frecuencia, ya que la dependencia temporal va a ser con su frecuencia característica, o sea, me olvido un rato la dependencia temporal, está de cómo varía la onda. Simplemente voy a considerar la variación espacial que va teniendo el campo eléctrico, porque si yo considero la variación espacial en la propagación después, voy a estar considerando lateralmente también la dependencia temporal, ¿está? Porque es una onda electromagnética y espacio y tiempo van a estar vinculados. Entonces, en esa expresión, solamente por, por la primera simplificación, me olvido del tiempo, y fíjense que aparece un factor ahí que se denomina propagador. También es una traducción media, no muy feliz en principio, pero no importa, que es una función que me va a considerar todo lo que, cualquier cosa que aparezca en el camino. Está, yo tengo mi objeto, mi fuente de emisión, y en el medio puedo tener algo, puedo tener una nube, puedo tener algo que me modifique, me absorba, me reemita, me modifica alguna de las características de la onda, cualquier cosa que sea, que suceda en el camino entre R mayúscula y R minúscula. Fíjense que ese propagador depende de estas dos coordenadas, ¿no? Bien, entonces yo puedo saber vincular cómo emite y cómo lo recibo. Entonces, ahora empiezan, no sé para qué explico todo esto, si después simplifico todo, pero bueno, de la generalidad vamos a ir haciendo consideraciones más específicas. Vamos a utilizar estas simplificaciones. Primero, vamos a ignorar la condición vectorial de los campos. ¿Por qué? Y bueno, vamos a considerar componente por componente y vamos a considerar que todas las componentes más o menos se comportan de la misma forma. Entonces considero una sola componente y a todas le va a pasar lo mismo. Simplemente es una simplificación para no estar repitiendo que para cada una de las componentes qué es lo que pasa, pero como a todos los componentes le pasa lo mismo, componente a componente, vamos a considerar una sola. Otra, que la fuente está muy lejos. Está lo suficientemente lejos, está, para que de esa condición tridimensional de la fuente la pueda considerar bidimensional. Es decir, que vamos a suponer que esa fuente está sobre la esfera celeste a una determinada distancia que después no va a importar y está proyectada sobre una superficie. Entonces pasamos de una, una integral tridimensional en las tres dimensiones, pasamos a una integral de superficie. Y la otra cosa que vamos a considerar, que el espacio dentro de la esfera esa, dentro de esa esfera celeste, o sea, entre nuestro objeto y nosotros, no hay nada, es vacío. Saben que sea una consideración bastante fuerte, pero estamos haciendo lo posible para poder llegar a una expresión matemática que si consideramos todo va a ser muy complicado. Bueno, entonces si hacemos todas esas consideraciones, y viéndole ese efecto de propagación, vamos a tener en cuenta cómo resulta de todo eso, ¿no? Fíjense que
ahora vamos a considerar que tenemos ese campo eléctrico, que ahora lo modificamos, lo hicimos que esté proyectado sobre una sola superficie, que va a depender de R. Ahora ya el R es módulo de R, porque depende de la distancia nada más. A ver, no, perdón. No, perdón. Ese R está mal puesto ahí, el R mayúscula que está en el epsilon nu, donde ese epsilon nu de R, ese R todavía sigue siendo un vector, pero ese epsilon va a corresponder a nuestro campo eléctrico, que va a tener una, un desplazamiento hasta nosotros en términos de R mayúscula menos R minúscula, que es el exponencial, que esa vendría a ser la componente de variación de la onda, de cómo se propaga hasta nosotros, y además va a estar considerando que esto depende de lo que llamamos el propagador, que va a estar lo que está en el dividiendo, que es el módulo de R menos R, de R mayúscula menos R minúscula, que es la distancia que hay entre el objeto emisor y nosotros. Ese que es el uno sobre la distancia de cómo se propaga la onda electromagnética, porque estamos considerando que no como una onda plana total, sino como que va disminuyendo su, este, su módulo con la distancia hasta que llega hasta nosotros. ¿Está? En principio, está lo suficientemente lejos, pero en su emisión, que es lo que estamos poniendo dentro de la integral, estamos considerando cómo emite. Entonces la propagación va a tener que tener en cuenta la variación que se va produciendo con la distancia, ¿eh? Como si fuera una onda esférica. Siguiente, bueno, es ese grafiquito. Entonces, sería más o menos la aproximación que estamos utilizando, ¿no? Pasamos del IT, que está un objeto tridimensional que está emitiendo, a un objeto bidimensional que está sobre una superficie. ¿Está? Lo consideramos en principio que esa superficie este, mm, de la esfera celeste a una distancia r. No es que tengamos que conocer la distancia a la cual se encuentra el objeto, no importa, vamos a ver que no va a importar, pero para hacer la aproximación, en principio consideramos esa distancia r y nosotros, esa es la dirección que nos llega hasta nosotros. ¿Está? Bueno, pasamos a la siguiente formulita. Entonces, ya tenemos esos campos eléctricos. ¿Eh? Tenemos cómo se caracteriza este, cómo se caracteriza esa emisión producida y nosotros que le estamos detectando. Ahora, lo que vamos a hacer, ahora, el siguiente paso, vamos a suponer que tenemos dos puntos de recepción, ¿está? Que van a ser en el futuro en los lugares donde vamos a poner nuestras antenas. Esos dos lugares de recepción van a ser R1, R minúscula 1 y R minúscula 2. Y vamos a calcular el, este parámetro nuevo, que en principio lo vamos a llamar B corta, B mayúscula corta, que es el producto entre los dos campos recibidos en R sub 1 y R sub 2. Es la correlación que existe entre lo que recibe el punto uno y lo que recibe el punto 2. Esto es lo que llamaríamos la coherencia espacial entre estos dos puntos. Antes estábamos haciendo una correlación directa, que era un producto nomás de lo que recibía dos antenas. Ahora lo que estamos haciendo formalmente es calcular la coherencia espacial existente entre R sub 1 y R sub 2 de lo que está emitiendo este objeto
sobre la esfera celeste. Y bueno, acá simplemente hay que hacer cuentitas. Cuando calculo la coherencia espacial, fíjense que estoy haciendo primero un producto de la función campo eléctrico por su conjugado, está en el punto uno y el conjugado en el punto 2. Entonces, si así como le escribí anteriormente, este, pongo acá el producto ese que estaba poniendo, de los dos campos eléctricos. Ahí se me trabó un poquito porque me faltaba decir una cuestión importante. Fíjense que hay una dependencia de las R mayúsculas. ¿Por qué? Porque yo estoy en el punto R minúscula uno, tengo la distribución de mi fuente en términos de R mayúscula uno. Y lo que recibo en R minúscula 2, lo que está vinculado a la distribución de mi fuente en R mayúscula 2. Avísenme si no le hago mucho lío. Entonces, por eso aparecen esta expresión tanto en uno como en 2. Y voy haciendo las integrales en la distribución de eh, lo que quedaría como la integral de superficie, el diferencial de sub 1 y el diferencial de S sub 2. Porque en el producto me aparece esta dependencia de cómo vería cada punto uno y 2 a la fuente. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando yo hago la correlación, estoy haciendo esta coherencia, voy a hacer otra simplificación. Como yo estoy viendo distintos tipos, bien, no distintos puntos de mi fuente, a ver si se entiende. Imagínense que tenemos una fuente extensa y me fijo en distintos lugares que están emitiendo. La suposición es que en la fuente, es una suposición muy, muy válida, que en la fuente las emisiones producidas no están correlacionadas en distintos puntos. Imaginemos que tenemos una galaxia o el cuásar ese que vimos, que nos mostró, la imagen del cuásar esa que nos mostró Manuel más temprano. Cada punto de esa fuente no está correlacionada con otro punto. ¿Qué quiere decir eso? Que cada punto de la fuente emite como quiere. No hay correlación espacial entre los distintos puntos de la fuente. Entonces, cuando yo hago esta correlación, el cálculo de esta B, todas las contribuciones de la integral, cuando estoy considerando R mayúscula uno y R mayúscula 2 diferentes, se hacen cero. Solamente voy a tener contribución cuando R mayúscula uno es igual a R mayúscula 2. ¿Está? Entonces, simplifico mi expresión y ahí va a aparecer más abajo la integral de b. Ahora solamente estoy considerando la R mayúscula como si fuera una sola. Si acomodo un poquito matemáticamente, hago algunas aproximaciones de direcciones, fíjense que ahora voy a definir mi versor S que estaba puesto anteriormente. Está como yo tengo R arriba y R abajo, voy a definir este versor S como R mayúscula vector sobre el módulo de R mayúscula, está, o sea que es un versor de módulo uno. Y esto lo puedo hacer porque voy a considerar que el R mayúscula es mucho más grande que los R minúscula uno y R2. Entonces abajo me queda solamente R, módulo de R, relaciono, aproximo con los R que tengo arriba y solamente me va a aparecer, eso también me aparece dentro de los exponenciales, esa, esa diferencia, me aparece el S también en la parte
del exponente de la variación de la onda. Entonces, bajo todas esas aproximaciones, reescribo, ¿está? Reescribo mi B, como son aproximaciones, pongo ese simbolito. Entonces me queda una integral donde ya como estoy considerando direcciones, me parece que sea una integral angular, una integral de ángulo sólido. Y fíjense que yo tengo, en la expresión anterior, tengo el campo eléctrico al cuadrado de R. Entonces, si recordamos cómo era la definición, el campo eléctrico y promediado, porque estábamos haciendo un promedio, ese campo eléctrico al cuadrado, promediado en el tiempo, tenía que ver con la intensidad específica, con la irradiancia que habíamos definido hace un montón. Entonces, me queda la expresión que tengo abajo. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Está? Ese B, que ahora lo escribo como una integral de esa irradiancia proveniente de una dirección S, y con ese factor que está ahí, que es E a la 2i, que va a depender de mi frecuencia, la dirección en el cielo, y hay un producto escalar ahí con respecto a la diferencia entre R minúscula 1 y R minúscula 2. Es una diferencia R1 menos R2 vectorialmente. Si buscamos los dibujitos que hice antes, esa diferencia, esa resta que aparece como un vector, es el vector B que habíamos definido anteriormente. Entonces ahora ya me estoy independizando totalmente del sistema de referencia del cual estaba midiendo las coordenadas, que estaba midiendo los vectores R. Entonces fíjense que ya no aparece en ningún lado este, el sistema de referencia utilizado, solamente aparecen las diferencias y tampoco aparece la distancia a la cual se encontraba la fuente, sino que lo único que aparece es el vector, es el versor S que me está indicando direcciones. Entonces, ¿qué tengo ahora? Esa coherencia espacial la reescribí totalmente de manera tal que yo tengo cuál es el campo, perdón, cuál es la correlación, la coherencia que existe de lo que estoy recibiendo entre uno y 2 vinculado a través de una integral de la emisión que se está produciendo en una determinada dirección. Esta, esta es una de las expresiones fundamentales, digamos, de vincular dos cosas. El objeto que está emitiendo con la coherencia que estoy teniendo en los puntos unidos. Ponerle en un recuadrito a esta expresión. Bueno, pasamos a la siguiente. Y acá vamos, lo que queda es acomodar un poquito a nuestra conveniencia este, la- esta formulita para que me sirva para medir algo. ¿Eh? ¿Por qué? Y bueno, ahí al final de la hojita anterior puse que esto es lo que vamos a medir. Entonces nosotros, nuestro objetivo es medir la función de coherencia espacial. Entonces, repito, fíjense que ahí adentro de la integral estoy poniendo la intensidad, la irradiancia de mi objeto de interés. Es decir, que yo tengo una variable ahí, un parámetro que varía en realidad con la dirección en el cielo. Si yo esa dirección en el cielo podría identificarlo con posiciones en el cielo, entonces lo que
yo quiero, cuál es mi objetivo a averiguar en todo esto, es esa I que aparece ahí, la I mayúscula. Eso es lo que yo quiero obtener. Ahora, lo que yo puedo medir es la coherencia que existe, o sea, la función B que existe entre dos puntos diferentes en, en dos puntos que están cercanos a mí. ¿Eh? Como decía anteriormente, bueno, esos puntos van a ser lo que yo tenga, el lugar donde yo ponga mis antenas. Bueno, entonces volvemos a tocar esta expresión para obtener algo manejable. Fíjense entonces que una de las primeras cositas que voy a hacer. Ahora sí, uso la definición vieja de U y V. ¿Para qué? Para definir esa diferencia, ese vector B, el R1 menos R2 vectorial. Entonces voy a definir como lambda por el vector V, de manera tal que U y V van a ser independientes de mi longitud de onda. Esta es un parámetro son unidades que me van a estar identificando las posiciones de las antenas, pero en unidades de longitud de onda. Y mi vector S, que van a ser los cosenos directores del versor, o sea, el vector, tengo el versor S. Y ese versor S tiene estas componentes que aparecen ahí. S igual a L y M, y como el versor S, por definición, tiene módulo 1, la tercera componente es como está escrita ahí. Bien, entonces reescribo todo. Fíjense que ahora nuestro función de coherencia B aparece en términos de U, V, y el W que aparece ahí, pero lo vamos a considerar igual a cero, ¿está? Porque solamente tenemos las componentes en un plano. Entonces me aparece que este, cómo queda con estas nuevas unidades la integral. Con un poquito de imaginación y un manejo algebraico, podemos llegar a esta expresión que tenemos ahí. Y igual, ahora, en lugar de hacer la dependencia con S, como tenemos la función de arriba, ahora aparece con una dependencia L y M, está, que donde esté L y M, ya voy a mostrar en la próxima cómo me quedaría todo el esquema de sistema de referencia. L y M son coordenadas en el cielo, de manera tal que L y M son un plano que es tangente a la esfera celeste, o sea que nosotros viendo al objeto de interés, si tendríamos veríamos sobre el cielo las coordenadas L y M, y esa tercera coordenada sería una coordenada que sale perpendicularmente al plano de la esfera celeste. Entonces me queda esa expresión. Bien, acá el dibujito ese es simplemente para como tener alguna geometría referida a eso. Entonces, fíjense que si hacemos un jueguito de imaginación, en esa última expresión tenemos que nuestra función de coherencia es una integral doble ahora en L y M de una función de algo que depende con esa exponencial. Si hacemos nuestra relación tal cual está escrito ahí, esta es una transformada de Fourier. Es una transformada de Fourier que me lleva del espacio L y M, o sea, que tiene coordenadas en el cielo, de la distribución de intensidades en el cielo,
me lleva a algo que tiene coordenadas en la Tierra, U y B. Entonces estamos relacionando algo que queremos averiguar, que es la distribución de intensidades, con algo que podríamos llegar a medir en la superficie del Tierra, que es la coherencia espacial entre dos puntos. ¿Está? Esta es la base de la interferometría. Ya tenemos expresado, a ver, pasamos a la siguiente expresión. Bueno, acá tenemos una aproximación eh, simplemente para indicar cómo podemos escribir las coordenadas del cielo. Bueno, acá no importa tanto, pasamos a la siguiente, como para avanzar más. Entonces, acá, esto es lo fundamental. Esto es lo que tenemos, o sea, todo el curso está, está expresado en esta hojita, nada más. Digo porque es lo más, es lo más interesante, lo más maravilloso, digamos, de lo que podemos hacer en radio. ¿Alguna pregunta? Escuché el ruido, por eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos entonces em, la expresión. Acá tenemos una forma general de expresar lo primero que tenemos arriba, con todas las unidades, digamos, que podemos tener, pero en realidad lo que vamos a considerar es la formulita que aparece en el medio, ¿está? Ahí aparece la coordenada W, pero en realidad no nos importa tanto porque esa coordenada W no puede, en nuestra aproximación no la vamos a tener en cuenta en principio. Después se corrige, pero no la vamos a considerar. Entonces, fíjense lo que tenemos en esa expresión del medio, que me vincula la I, intensidad de la fuente, con la función B, la función de coherencia, expresada en este, como una transformada que vincula estas dos cosas en una transformada de Fourier. Abajo, en la última, es lo que nosotros vamos a utilizar. Fíjense que la transformada de Fourier está en términos de nuestra incógnita, porque es lo que nosotros queremos averiguar, que es la I. Nuestro objetivo es la I. Entonces, ponemos la expresión final, que es la antitransformada respecto a lo que tenemos anteriormente. Entonces, lo que tenemos que nuestro objetivo final, que es la I mayúscula, en términos de la transformada de Fourier de lo que vamos a medir, que es la función de coherencia espacial. Esta función de coherencia en radioastronomía la vamos a llamar, por eso tiene esa letra, es lo que corresponde a la visibilidad. ¿Está? Nosotros vamos a hacer la medición de la visibilidad en términos de dos parámetros, de U y de B. Nosotros necesitamos entonces ver cómo hacemos para medir esta visibilidad en función de U y B para obtener la intensidad que vendría a ser, la distribución de intensidades que vendría a ser nuestra imagen en el cielo, en términos de L y M. ¿Está? Así que nosotros, todo lo que hemos hablado hasta ahora es para llegar a esta expresión final. Y ahora vamos a ver todo lo vinculado que está referido a cómo medimos o cómo hacemos para trabajar con la visibilidad. Bien, a ver la hojita que viene para ver hasta dónde llegamos. A ver un par de minutitos más. Bueno, entonces, fíjense que nosotros tenemos esta expresión. Está repetida ahí la expresión que teníamos anteriormente. Y tenemos que eh,
que hay una relación de dos funciones, ¿no? La función B, hago la transformada y obtengo I. Ahora, ¿cómo mido o dónde mido la función B? Nosotros habíamos dicho que esa visibilidad depende de U y de B, y que U y B dependía de qué cosa? De la distancia que hay entre, para nosotros, entre los puntos uno y 2. Y los puntos uno y 2 son los lugares donde van a estar ubicadas nuestras antenas. O sea, en realidad es donde está el vector B. Fíjense, por otro lado, que el R1 y R2 está, no es cualquiera, es solamente donde están las antenas. Es decir, que no tengo todos los R1 y R2, no tengo cualquier valor de U y B para completar totalmente todos los valores de visibilidad posibles. O sea que la función B sea una función analítica, está continua, suave, que ocupa todo el plano infinito U y B. ¿Qué quiero decir con este? Que solamente voy a poder tener los valores de mi visibilidad en los lugares donde yo tenga colocado una antena. Es decir, que la información que yo pueda tener de la visibilidad es parcial, es acotada. Entonces, esto resulta que yo, para recuperar mi imagen, la imagen I, voy a tener que hacer ciertas consideraciones. Entonces, no voy a tener la visibilidad en cualquier lado, solamente en algunos lugares particulares. ¿Y quién me va a estar diciendo cuáles son esos lugares particulares donde yo voy a tener la información U y B? Y es acaso donde yo defino lo que se llama la función de muestreo que aparece con la letra S. La letra S me va a estar indicando en qué lugares o con qué importancia yo voy a tener la contribución de cada punto U y B. ¿Está ahí? Como está indicado ahí, la función de muestra de S puede ser que sea cero. ¿Está? ¿Por qué? Porque van a ser los lugares donde yo no tengo información. Esta función de muestreo, entonces, la puedo incluir en mi expresión de la transformada de Fourier en la forma que aparece ahí a la derecha arriba. Está ahora, no solamente aparece la función visibilidad, está en este caso la función visibilidad que aparece ahí es una función completa, es decir, que para cada punto U y B yo tengo la información de visibilidad. Si la multiplico por la función de muestreo, me va a estar indicando que en no todos los puntos U y B yo voy a tener información. El resultado, cuando yo muestre la función de muestreo, es tal que la transformada de Fourier resultante es lo que se llama, o sea, eh, se define lo que se llama la función, la intensidad resultante como la imagen sucia. Está Dirty Image, por eso aparece el supraíndice ahí D, que me va a estar indicando que no es una imagen perfecta que yo pueda obtener, sino que es una imagen sucia en el sentido que va a estar afectada por todos aquellos puntos donde no tengo información. ¿Está? Entonces fíjense que acá tenemos entonces una transformada de Fourier, donde me aparece una función de muestreo S. Entonces, por ejemplo, nosotros
recordando un poquito las propiedades de la transformada de Fourier, recordamos que la transformada de Fourier de un producto de funciones es igual a al producto de convolución de las transformadas de cada función. ¿Está? Una propiedad no la vamos a demostrar, obviamente, pero sí la vamos a usar. Entonces tenemos lo que aparece ahí en esa expresión del medio, que es la imagen sucia es igual a la intensidad verdadera convolucionada por una B, donde esa B, está escrita ahí abajo, es la transformada de Fourier de la función de muestreo. Fíjense que acá ahora tenemos algo muy importante, ¿no? Fíjense que ahora tenemos una distribución de intensidades convolucionada con algo y que me resulta en una imagen. ¿Está? Esto en procesamiento de imágenes o cuando hemos hecho imágenes en óptica se aplica también. O sea, cualquier fuente va a estar afectada por algo que me la va a deformar. Entonces, una función I perfecta me va a estar afectada por algo que acá la llamamos B, que me va a dar como resultado otra imagen distorsionada. Es lo que tenemos acá normalmente. Después más adelante la definimos, esa B. ¿Qué es la B? Y como para llegar hasta acá y después seguimos. Esa B, que es la transformada de Fourier de nuestra función de muestreo, es lo que nosotros llamamos normalmente la PCF, la función de punto extendido. Es decir, cuál es la respuesta de nuestro sistema cuando nosotros tenemos una función puntual. Imagínense que está ahí, que aparece ahí esa intensidad, fuera una función puntual, una delta de Dirac. Si nosotros tenemos una delta de Dirac, ¿cuál va a ser la respuesta de nuestro sistema de observación? Va a ser directamente la PCF. Y bueno, es lo que tenemos como resultado. Entonces ya fíjense que de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que esta expresión que hemos logrado es cómo, a partir de las mediciones que podemos hacer de nuestra visibilidad en los puntos donde se encuentran las distintas antenas, la dependencia de B, nosotros podemos tener una imagen resultante. Y esa imagen resultante va a depender de todo esto, de las correlaciones, y obviamente solamente como podemos obtener información de los lugares donde está la antena, nuestra información no va a ser completa. Entonces la imagen reproducida no va a ser perfecta, sino va a ser el resultado de las observaciones de la interferencia entre antenas donde hay antenas. Bueno, yo diría que lleguemos hasta acá como para este, dejar así un resultadito así importante de cómo se realiza una imagen interferométrica, ¿está? ¿Cuáles son las bases? Y ahí después lo que continuaría sería, bueno, en la práctica, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que haya que este, explicar? ¿Alguna duda? No, ¿están todos ahí? Bueno, No. Em, Yo sé que es digo yo porque por ahí uno, es la experiencia que uno tiene, es un ladrillo esto todavía falta, esta es la teoría, digamos, de cómo funciona un interferómetro, falta aplicarlo y bueno, en base a esa aplicación uno va a entender más de lo que se trata esto, ¿no?